Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. El cuarto domingo del Adviento, ya cercanísimo a la celebración del misterio de Navidad, nos trae a nosotros ese contexto casi cotidiano, histórico, pero histórico no en el sentido amplio de la historia en general, que eso nos va a recordar exactamente la misa de la noche cuando se haga el anuncio de la Navidad a través del canto llamado de las calendas, es decir, de aquellas circunstancias históricas del mundo conocido entonces que rodearon al nacimiento de Cristo. Aquí el texto del Evangelio de San Mateo nos trae al contexto cotidiano, aquel contexto familiar, el contexto doméstico, aquella situación que podría parecer extraña totalmente, la Virgen que dice tener una visión de no sabe qué, porque no era una visión de un personaje determinado, sino que era la visión de un espíritu, tal vez que se haya visualizado de alguna forma en el arcángel San Gabriel, y que de inmediato esta visión le anuncia que en ese momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin cooperación de varón, de una forma totalmente distinta a la forma habitual con que se concibe a un niño en el seno de su madre, es decir, con la cooperación lógica y necesaria de su padre, aquí la Virgen, por única vez derogada esa forma natural de concebir, y
queda fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo sin ninguna connotación del ámbito y de la realidad sexual, no porque sea mala entre los hombres y las mujeres que se casan para perpetuar de esta forma la especie humana a través del amor de la familia y la procreación, sino porque estábamos ante la concepción especialísima, única, no repetible jamás, de la encarnación del Verbo Divino. Y por eso la Virgen, en ese mismo momento que es fecundada por el Espíritu de Dios, permanece virgen antes, y va a permanecer virgen durante el parto, y va a permanecer virgen después del parto. ¿Por qué? Porque está naciendo, está concibiendo el Hijo de Dios. La Virgen lo cree el anuncio del Arcángel Gabriel, pero evidentemente que tenía que dar razón suficiente ante el resto de los que lo rodeaban. Y al primero que tuvo que darle, que es el episodio de hoy, es a San José, que en la distribución de la realidad matrimonial del pueblo de Israel era comprometido, es decir, tenía ya la palabra definitiva para el casamiento pleno, pero el comprometido y la comprometida no convivían todavía. Jurídicamente, por decirlo de alguna forma, era listo para casarse, era como si fueran casados, pero no tenían la convivencia matrimonial. Por lo tanto, José tenía seguridad de que el niño concebido por la Virgen no era de él. Y ahí entonces, ante esta confusión, y supuestamente la confusión que habrá seguido en la aldea pequeña de Nazaret, hasta aún hoy en día, a Nazaret, para ver lo pequeña que es, el escándalo que puede haberse hecho en torno del embarazo todavía en este momento secreto de la Virgen, y si San José lo hubiera hecho público, porque ya para deshacerse del compromiso matrimonial tenía que repudiar a la Virgen. Y sin embargo, entonces, porque era justo y porque no le cerraban las pruebas que tenía, San José resuelve repudiarla en secreto para que la Virgen no pasara el escándalo, pero no estaba convencido de lo que la Virgen le decía, que ella había concebido sin concurso de ningún varón. Y es por eso que entonces Dios interviene directamente. San José duerme en una noche y en sueños también, se le aparece el ángel de Dios y le dice que no tema, porque lo que la Virgen concibió es del Espíritu Santo, que no hubo ahí ningún hombre, y que va a ser Hijo de Dios, y que por lo tanto es el Mesías Salvador, y que por lo tanto Él tendrá que cuidar el nombre de Dios, aquello que se constituye con el nombre que lo conocemos nosotros y que le ha puesto la tradición de la Sagrada Familia. El actuar de Dios tuvo que salir a suplir la incapacidad de creer en la naturaleza humana. Y las dos cosas son lógicas. Dios es omnipotente. Dios, que es el autor de la naturaleza humana y de todo el universo, puede realizar en el misterio de su infinita voluntad la manera con que más conviene que se desarrolle el acto de la salvación, y eligió esta forma de fe, que la Virgen concibiera permaneciendo virgen, que la Virgen concibiera sin varón, que la naturaleza humana fuera puesta solamente por la Virgen, que había sido ya para esto preservada del pecado original. José también
colisiona con la lógica humana. Si a nosotros alguien aquí viniera cualquiera, aún hoy, a decirnos, conociendo la forma de la Virgen, que ha quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, también nosotros nos reiríamos y duraríamos. Y es por eso que ante esa duda de San José, Dios actúa directamente y le propone a San José en el sueño la solución, y San José responde desde la fe. Cree en Dios. Y creer no significa comprobar empíricamente, no significa comprobar desde ningún ámbito de prueba exterior, sino simplemente en una comprobación interior, cuya comprobación definitiva va a ser cuando se vea el misterio de Dios cara a cara en la eternidad. Y esto es también para nosotros, que estamos por celebrar ya pronto el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad nos trae a cada uno de nosotros la propuesta otra vez del niño Dios, y nos trae consigo toda la propuesta de la predicación del Evangelio, y nos trae consigo esa predicación e interpretación del Evangelio que hace la Iglesia, y que hace la Iglesia aquí, ahora, para nosotros. Esa Iglesia que es en la cabeza visible el Papa Francisco, esa Iglesia que está diseminada en el mundo entero por el Colegio Episcopal en comunión con el Santo Padre. Y también nosotros ante el Evangelio, ante Jesús, mejor dicho, ante el Evangelio y ante la propuesta de la explicación de la Iglesia del Evangelio en su magisterio, también nosotros tenemos que hacer un acto de fe. Todos nosotros tenemos que creer, y creemos que ahí está la verdad de Dios. Y al creer que está la verdad de Dios, no podemos comprobarlo, no tenemos nada matemático, nada empírico, nada que se pueda probar tangiblemente, solamente el convencimiento interior. La comprobación de todo esto, ¿cuándo va a ser? Cuando en la eternidad podamos mirar, contemplar con nuestros propios ojos ese misterio de Dios. Y voy a repetir una frase que dijo el mismísimo Santo Padre de esta misma cátedra, en el funeral del cardenal Aramburu, que había sido el anterior sucesor en la sede de Buenos Aires. Y dice el entonces cardenal Bergoglio, me imagino ahora, dice, al cardenal Aramburu, dice, mirando el rostro de Jesús y diciéndose a sí mismo, viste, no me equivoqué, creí. No había comprobado nada, pero creí, y ahora me doy cuenta que no me equivoqué por haber creído. El cuarto domingo del Adviento nos llama a eso, a que no comprobemos, a que todos nos encaminemos en la docilidad y en el amor de Dios en la fe. La celebración de la Navidad en este año nuevamente para cada uno de nosotros nos lleva a ese misterio de creer, ese misterio de nacer en Cristo, ese misterio de vivir en Cristo, ese misterio de insertarnos en esa corriente extraordinaria de comunión y de gracia que la encarnación nos trae. Lo divino se hace humano y lo humano se hace divino. Lo divino se hace humano por el misterio de la encarnación y lo humano se hace divino por la respuesta en la fe, que es un conocimiento sin comprobación.